Si todos pueden poner un poco la imagen, no hay problema. El sonido no lo ponga ninguno a menos que alguien quiera hablar. Entonces ahí activa el sonido y después lo apaga. Eh, Bienvenidos a la cátedra. Los lunes van a tener teórico conmigo, Ramón Oros. Yo estoy en la cátedra hace, no recuerdo la cantidad de años, pero supongo que 20 años para arriba. Hemos tenido muchas modalidades y esta es una de las modalidades que comenzamos el año pasado, así que un poquito más de experiencia tenemos ya después de haber cursado un año. Al principio del año pasado estuvimos un poquito asustados todos porque no era tan sencillo dar la clase por este medio, digamos, mucho más, menos, digamos, personalizado. Ustedes pueden acceder a preguntar lo que quieran. Lo que sí, las clases van a estar grabadas, van a estar colgadas en YouTube. Ustedes van a poder acceder a las clases de este año y a las clases dadas del año pasado, que también van a estar ahí, así que no van a quedar borradas. Algunas se van a superponer, no vamos a dar lo mismo, vamos a mejorar, o esperemos que sea mejor que la del año pasado. Tenemos un poquito más de recursos, tenemos un poquito más de cosas, así que las clases esperemos que sean un poquito mejor que las que pudimos dar el año pasado. Los lunes van a tener conmigo, hay que solicitarle al profe de la cátedra anterior que termine en su horario para que ustedes tengan unos minutos de tiempo para poder tomar esta clase sin estar tan saturado, porque tener dos horas de clase e inmediatamente tener con la mía van a ser un poquito más complicado. Así que sería importante que todos cumplamos el horario, así yo puedo terminar en horario el mío para que tengan un lapso de 5 o 10 minutos para la clase siguiente, y así sería. Vamos a usar los recursos que tenemos disponibles, así que al principio no voy a grabar la clase, después ya voy a empezar con la grabación para que ustedes ¿Puedes bajar, tengan... gordo? ¿Cómo? No escuché. No, disculpe. Ah, bien. Bueno, al principio no voy a grabar la clase, pero después sí voy a comenzar la grabación. Cuando comencemos ya la clase formalmente, todos salen digamos, de la imagen y del audio y quedo solamente yo, y alguien que quiera preguntar lo que quiera puede hacerlo y directamente me interrumpe. O sea, habla y yo corto y respondo la pregunta que hacen, a menos que sea una pregunta que yo voy a responder más adelante, entonces ahí podremos esperar unos minutos para responder. Yo les voy a ir comentando sobre eso. Esto sería la idea, así que bueno, tienen dos aulas virtuales, uno para quinto R1 y otro para quinto R2. Los libros van a estar puestos ahí en formato ebook, pero por cuestiones de copyright van a estar solamente disponibles esta semana y después van a ser retirados de ahí, digamos. Así que por favor bajen todo lo que sea relacionado con libros durante esta semana. Lo que es software de utilización, consíganlo. No lo podemos poner porque podemos llegar a tener muchos problemas de poner cosas, digamos, no tan formales en el aula virtual. Así que los apuntes van a estar puestos, pero no los libros solamente una semana. Así que si ustedes no lo pudieron conseguir, después le alcanzaré por otro medio, digamos, aquel que no lo haya podido bajar. Pero van a tener toda la semana para poder bajarlo. Los archivos de simulación, a medida que vayamos dando las clases, van a estar puestas ahí y no van a ser retiradas hasta fin de año. El aula virtual de este año cierra en el año del cursado, es decir, en marzo del año que viene
el aula se cierra completamente, así que lo que tengan que bajar, bájenlo antes que termine el año. ¿Preguntas previas a comenzar, digamos? Sí, profe, ¿nos va a matricular usted al aula virtual o lo tenemos que hacer nosotros manualmente? Están Claro. automatriculados. Aquel que no esté matriculado, me avisa, y en teoría ustedes deberían poder acceder. Yo les voy a Yo mostrar. creo que recién me fijé y no me figuraba. No, ya Ah, tuvimos la discusión recién con el ingeniero Gutiérrez, lo mismo. Casi nadie estaba matriculado en el aula virtual. bueno, les muestro. Aquí tienen el aula virtual, por ejemplo, vamos a mostrarles. Ahí tienen electrónica de potencia 2021. Acá están todos los temas y acá van a encontrar en usuarios matriculados, y ahí van a encontrar toda la lista de las personas que están matriculadas. Que acá me figura 40 participantes para quinto R1. Estos son todos los participantes de quinto R1 que están ya automatriculados, yo no los matriculé. Y para quinto R2, acá van a ver, ahí tienen las personas que están, los alumnos que están matriculados. Aquel que no esté matriculado, bueno, los incluiremos, me tendrá que avisar cuando termine la clase. Antes no, porque... Sí, profe, yo me veo ahí, pero cuando abro el aula virtual no encuentro el curso, digamos. Eso es igual, profe. A mí me pasa lo Puede ser mismo. un error. Bueno, si se fijan a la derecha, figuran como activos, ¿ven? A la derecha figuran como activos, así que en teoría ustedes deberían estar visibles y podrían verse, pero bueno. Puede ser que haya un problema que no sé cuál es. Debe ser de cómputo el Teóricamente, problema. sí, supongo que lo van a arreglar en estos días, porque este problema que tienen ustedes lo deben tener todos. Yo a ustedes los veo todos, veo la cantidad de alumnos que hay y todo, así que cualquier problema, o sea, volver a matricularlo no podría, porque ustedes lo que no están viendo es la cátedra. Esperen un segundo. Voy a ver si la cátedra está visible, porque a veces hay algún seteo o configuración de que la cátedra esté visible, ¿me entienden? Esperen un segundo. Esperen un segundo, porque a veces... no está visible. Fíjense que está en gris. En cambio, estas otras están en azul. No está visible. No está visible para ustedes. Esperen un segundo. No sé de dónde configurarlo, pero sé que esto es una pavada. Pero pasa que a la derecha no. Esperen un segundo. Esperen un segundo. El curso no está visible, eso es lo que está pasando. No es un tema de centro cómputo, es un tema de que... Profesor, creo que ahí a la izquierda, en navegar, hay el menú que tiene a la izquierda adentro del curso, tiene una configurar curso. Más abajo. ¿Abajo de dónde? Por ejemplo, esta. ¿Entro acá? Claro, entra ahí Sí, y no, abajo. recién lo vi, por eso. Más abajo a la izquierda aparece como un botón configurar curso. Editar ajustes. Es editar ajustes. Miren. Editar ajuste. Esperen. Ahí está. Visibilidad, mostrar. Perfecto. Ahí deberían verlo ahora. Fíjense si lo ven. Ahí me parece. Quinto R1. Ahí está, Esperen que profesor. voy a hacer lo mismo con el otro. Editar ajustes. Mostrar. Y ya que está, voy a hacer lo mismo. Bueno, después voy a hacer lo mismo para electrónica Sí, aplicada perfecto. 3, Ahí lo veo. que no está ajustado. Para que ustedes también ya lo estén, ya vean todo. Yo voy a estar los jueves en electrónica aplicada 3 también. Pero nada más que Daniel Rabinovich, que es el otro profesor, el jefe de la cátedra, va a empezar él.
editar ajustes, mostrar. Bueno, ahí está, ahí en teoría ya estaría solucionado el tema. Creo que me perdí. ¿Todo el material va a estar ahí? Bien, vamos a ver. Lo que está acá es lo mismo que lo que está en los dos cursos. Van a tener lo que vamos a ir dando en clase, todas las diapositivas las van a encontrar acá, en diapositivas. Ahí van a tener todas y van a tener un archivito de librería y de bibliografía en caso de requerir, por ejemplo, aquí en el tema 1, que sería la de la clase que viene, van a encontrar la diapositiva y archivo relacionado con esa clase, digamos. Puede haber archivos de simulación, puede haber lo que sea, digamos. Así sucesivamente. La bibliografía en particular, van a encontrar la básica, que sería el apunte de la materia, más otros libros. Estos otros libros les voy a dar de baja el domingo. O sea, van a tener toda la semana para bajarlos. Lo mismo la bibliografía de consulta, que necesitaría que me dejen un día más para agregar más libros, porque no tuve tiempo de agregar. Como nos habilitaron este fin de semana el aula virtual, no tuve tiempo de agregarle todas las cosas. Así que van a encontrar toda la bibliografía requerida para la cátedra. Ahí van a encontrar todo. Pero los libros los tengo que dar de baja después, no pueden quedar acá. Y los programas, yo antes dejaba los programas acá que usamos, pero no los puedo dejar más. Así que ustedes van a tener que entrar a algún lugar y bajarlos. Hay algunos lugares para bajar, no me acuerdo dónde es, pero por ejemplo Downloadly, este lugar, digamos, ya les muestro dónde es. Downloadly.ir, ahí pueden bajar, ponen, qué sé yo, el programa que quieran y pueden bajar. Ponemos en inglés, ahí está en inglés. Y bueno, ahí buscan el programa que estén necesitando y lo bajan. Y no hay ningún problema, van a encontrar todos los software que usamos regularmente. Así que no van a tener problemas en encontrarlo ni nada que se le parezca. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Para comenzar la clase yo voy a grabar, así que a partir de ahora va a ser formal, digamos. Yo no voy a decir todo lo que dije recién. Bueno, bienvenidos. Vamos a tener la primera clase de electrónica de potencia. Entonces esperen un segundo. Vamos a ir corriendo esto. Vamos a ir a la primera diapositiva de la clase. Bueno, mi nombre es Ramón Oros. Conmigo van a tener la parte teórica de la materia, que va a ser los días lunes, en el horario que está especificado por la cátedra, que son de 19:55 hasta la 21:30. Javier Abramovich va a dar la clase teórica, práctica, que va a ser los días viernes, comenzando a las 17:30. La materia se llama electrónica de potencia y la idea de esta materia es básicamente trabajar con señales fuertes y señales de conmutación. La electrónica de potencia básicamente es de conmutación, es decir, no van a tener aplicaciones lineales. El transistor no va a trabajar en la zona lineal, sino en corte y saturación. Esa va a ser toda la mecánica en la cual va a trabajar los dispositivos, todos los dispositivos. Es decir, vamos a utilizar los diodos, los transistores. Los transistores van a estar en la región on y en la región off, en la región de conexión o de saturación y en la región de bloqueo o de apagado. Esas son las situaciones en las que va a trabajar todos los dispositivos de electrónica de potencia. De esa manera se logra trabajar en el máximo rendimiento y la máxima eficiencia del dispositivo. Y obviamente hay que hacer arreglos en los circuitos para que la conmutación no se vea en la carga, sí se vea en los circuitos. Entonces van a llevar a los transistores desde el estado de
de saturación al estado de bloqueo, van a encontrar distintos mecanismos. Mecanismos que vamos a ir viendo durante el año en la clase, que se llama hard switching, o sea, conmutación dura, en las cuales los transistores, los dispositivos, están conmutados en una zona de conmutación que no es la más favorable para el dispositivo, pero es la más sencilla. Y después una zona bastante más suave, que se llama soft switching, en las cuales los dispositivos pueden trabajar conmutando y disipando la menor cantidad de energía posible. Sobre esas dos técnicas, la primera se van a llamar conmutaciones clásicas y las segundas conmutaciones resonantes o suaves. Los sistemas, como electrónica de potencia, van a incluir la parte de la entrada, que a veces vamos a analizar el proceso sobre cómo manejar la entrada en los circuitos de potencia, la etapa propiamente dicha de electrónica de potencia, que nosotros le vamos a llamar Power Processor, que es la electrónica de potencia en sí. Esto siempre está relacionada con un controlador. La parte del controlador la van a ver básicamente en la materia electrónica, o sea, la parte sería que ustedes están viendo de control. Así que nosotros vamos a suponer que, digamos, la materia de control la van a ir viendo durante el año, así que vamos a tratar de no dar temas de control muy elevados digamos, en las primeras partes. Después, más adelante, sí, ya vamos a ir viendo más que nada aplicaciones de los sistemas de control, porque la electrónica de potencia tiene en cuenta los sistemas de control. Y la carga, obviamente, siempre la tenemos en cuenta porque los distintos tipos de cargas pueden influir sobre los sistemas de electrónica de potencia, así que también lo vamos a tener en cuenta. Cuando veamos convertidores, vamos a comparar con las fuentes o con las aplicaciones lineales, que no es nuestro tema. Nosotros vamos a ver solamente sistemas de conmutación, pero siempre le podemos comparar con los sistemas lineales como estos que ustedes han visto en electrónica aplicada. En alguna de las aplicadas han visto una fuente lineal, por ejemplo. Bueno, vamos a ver las ventajas y desventajas y por qué se utilizan fuentes de alimentación del sistema conmutado y no del sistema lineal y por qué razón, digamos, lo estamos utilizando actualmente. Dentro de los sistemas de conmutación, vamos a ver algunos sistemas, en lo que es, por ejemplo, alimentación y sistemas de alimentación, fuentes conmutadas en alguno de los capítulos que vamos a ver durante el año, que tienen muchos nombres. Por ejemplo, Switch Mode Power Supply, puede ser Power Switching, tiene fuente conmutada en español, troceadores en español, digamos, más tirando hacia de España. En Inglaterra se llaman choppers, así como las motos, digamos, pero en la electrónica le llaman choppers a las fuentes conmutadas. Tiene distintos nombres, pero los sistemas de alimentación, digamos, va a ser uno de los principales enfoques y una de las principales aplicaciones que vamos a ir viendo durante el año. Así que este tipo de circuitos vamos a verlos en profundidad y en detalle a medida que vayamos dando la materia, ¿no? Ahora estamos mostrando simplemente. También puede darse el caso de tener que hacer un proceso en el cual la entrada y la salida, para poder hacer este proceso, requiera más de un convertidor. Por ejemplo, un sistema de rectificación, luego un sistema de almacenamiento y después un sistema de conversión de energía a otra cosa. Por ejemplo, a otra frecuencia, por ejemplo, a otros valores de tensión. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es tener la mínima cantidad de convertidores. Entonces, la mayoría de los convertidores que vamos a ir viendo lo vamos a ver por bloques separados, pero en muchas ocasiones tenemos que hacer combinación de convertidores y la combinación, digamos, la vamos a mostrar en aplicación, no la vamos a mostrar en los convertidores en sí, vamos a mostrar este tipo de conversión y después tendríamos que unificar todo el sistema
en alguna aplicación. Volviendo al tema de los convertidores, ¿qué son los convertidores? Si yo tengo una caja y tengo la entrada y la salida, acá puede ser corriente continua, corriente alterna. Y a la salida puede ser corriente continua, corriente alterna. Entonces vamos a tener combinaciones. Puede ser de DC a DC, de DC a AC, de AC a DC o de AC a AC. Todas las posibilidades están. Así que este tipo de conversión la podemos llegar a ver. El único problema o la única pregunta que tendríamos para hacer es ¿cuál es la entrada y la salida? Si la entrada es por este lado y la salida es por este lado, entonces si de acá tenemos, de la izquierda tenemos AC y de la salida tenemos DC, bien, entonces sería un rectificador porque tenemos de alterna a continua. Pero ¿qué pasa? Siempre y cuando la energía tenga este sentido de circulación. ¿Qué pasa si el flujo de energía es bidireccional? Si el flujo de energía es bidireccional, entonces lo que tenemos como DC-AC o AC-DC, del otro lado sería DC-AC o AC-DC, depende de qué estemos hablando. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. De este lado tenemos alterna y de este lado tenemos continua. Para allá es un rectificador y para acá se llama inversor a un convertidor que es de continua en alterna. Entonces, el mismo convertidor, si permite el flujo de energía bidireccional, puede ser ambas cosas. Al ser ambas cosas, ya no le podemos llamar rectificador ni inversor, sino que simplemente le vamos a llamar convertidor. Que sería un convertidor de AC-DC, pero depende para dónde sea el flujo de energía, qué va a ser. Esto es bastante más común de lo que ustedes creerían. Se usa en tracción eléctrica, se usa en rectificación de potencia, en controladores de motores. El flujo o el flujo de sentido de la energía, cuando es bidireccional, entonces ya no podemos relacionar solamente con el nombre de un convertidor, sino que vamos a llamarle directamente conversión bidireccional. Vamos a ver, cuando veamos rectificación de potencia, vamos a ver un ejemplo de esto, como el convertidor. No todos los convertidores pueden ser bidireccionales y no todas las cargas permiten que el flujo de energía sea direccional. Por ejemplo, si la carga es resistiva pura, no hay manera de que la carga me devuelva energía, porque es completamente disipativo. Pero si la carga es un motor y yo estoy frenando el motor como acción eléctrica, entonces en ese caso el flujo de energía va a ser bidireccional, siempre y cuando el convertidor también lo sea. Así que tiene que darse todas estas combinaciones, que son las combinaciones que vamos a ir viendo, obviamente. Acá tenemos un ejemplo de un drive de motor de alterna, en donde yo tengo la entrada y necesito un convertidor, que sería en este caso un rectificador. Luego, digamos, el sistema de almacenamiento siempre tiene un almacenamiento de energía para dividir o para separar un convertidor de otro convertidor. El almacenador de energía y luego un inversor que convierte continuo en alterno. Entonces, este tipo de circuitos también lo vamos a ver en el año, que sería el primero rectificador de energía y el segundo un inversor. ¿Con qué objetivo? Y bueno, con el objetivo de alimentar un motor de corriente alterna. El motor de corriente alterna tiene muchos requerimientos. Requerimientos de frecuencia variable, requerimiento de tensión variable, o sea, de tensión controlable, los valores de tensión controlables, y requerimiento de control digamos, de la alimentación. La electrónica de potencia, en realidad, involucra muchas áreas, las cuales vamos a ir viendo algunos tópicos.
por ejemplo, si bien aquí la materia está enfocada en circuitos y en dispositivos y en convertidores, pero también en aplicaciones. Y también nosotros necesitamos algo de teoría de control, procesamiento de señales, electrónica general, circuitos electromagnéticos. ¿Para qué? Porque las fuentes conmutadas, por ejemplo, tienen transformadores y tenemos que saber cómo hacer el diseño de esos transformadores, manejo de sistemas de potencia, manejo de los modelos de las cargas, o sea, de las máquinas eléctricas, simulación. Nosotros necesitamos hacer las simulaciones como preproceso. Antes de hacer la placa impresa necesito hacer las simulaciones. Conocer la física de los dispositivos y algo de teoría de circuitos. Todos esos sistemas lo vamos a ir viendo, algunos detalles de ellos vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la materia. Acá tiene un ejemplo, una fuente de alimentación en donde tengo los dispositivos que forman parte del convertidor, la carga, las variables de control que voy a utilizar para controlar, después cómo controlar el modelo o la planta y la entrada. Todas estas áreas, digamos, tengo que tener en cuenta no solo la electrónica de potencia. O sea, nosotros no solo nos vamos a vincular con la electrónica de potencia únicamente porque cuando yo intento hacer el control, ustedes van a ver cuando más adelante vean, digamos, metodologías para ser controladores y criterios, van a ver que, por ejemplo, uno de los criterios es tener mayor velocidad de respuesta, mejor velocidad de respuesta, minimizar los tiempos de respuesta. Nosotros vamos a ver más que nada, sí, disminuir los tiempos de respuesta del controlador, por ejemplo, lograr que el error de salida sea el más bajo, o sea, si yo quiero una entrada de referencia determinada, que la salida sea exactamente lo que yo quiero, sin error. Ese error se puede visualizar de dos maneras. Error en la dinámica del modelo y error en el estado estacionario. Esas dos cosas la vamos a analizar y la vamos a tener que tener en cuenta. Pero cuando quiero minimizar los errores en el sistema de control, eso puede implicar distintos tipos de consumo de energía en el modelo. Así que, por ejemplo, yo con la intención de disminuir de 20 milisegundos a 10 milisegundos en el control, eso puede implicar corriente en los transistores, en lugar de 10 amperes puede implicar 50 amperes. Entonces, tengo que analizar eso, porque si no estaría sobredimensionando los transistores simplemente con el objetivo de disminuir algunos milisegundos. Entonces, ese detalle sí lo vamos a tener en cuenta nosotros, por eso necesitamos involucrar cómo vamos a analizar el sistema de control, digamos. Dijimos que la electrónica de potencia va a ser únicamente de conmutación. Entonces, de los primeros temas que vamos a ver en el año, va a ser cómo hacer que los transistores conmuten de manera eficiente, o sea, saturen correctamente y se bloqueen correctamente, y a alta velocidad, a la velocidad más alta que está en la especificación del datasheet. O sea, lograr velocidades tan altas como las que dice el datasheet. Lograr eso implica hacer circuitos de alimentación de los transistores que nosotros le vamos a llamar drivers de los transistores. Y los transistores pueden estar colgados en distintos lugares dentro del sistema de conversión. Puede estar puesto en el lado superior, en el lado inferior, depende de dónde esté conectado el transistor. En muchas ocasiones nos va a tocar hacer circuitos driver con alimentaciones flotantes o de aislación galvánica. Eso nos puede llegar a tocar hacer y tenemos que tener en cuenta eso. Y el otro detalle que tenemos que tener en cuenta es cómo está vinculado ese transistor con la plaqueta impresa
y cómo se visualizan los componentes parásitos dentro de la placa, porque los componentes parásitos en electrónica de potencia influyen muchísimo. Entonces tenemos que analizar cómo hacer ese layout para disminuir los componentes parásitos y cómo hacer las masas correctas, las alimentaciones correctas, cómo hacer la distribución correcta, y eso también no solo lo van a ver en la teoría conmigo, sino también la van a ver en la parte práctica con Javier. ¿De qué se trata la materia electrónica de potencia? Bueno, la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte se va a llamar dispositivos. Dentro de dispositivos vamos a ver distintos tipos de transistores, por ejemplo, el BJT, que se utilizaba más antes que ahora. Ahora se utilizan otros dispositivos de manera más universal, pero este lo vamos a ver. El MOSFET y el IGBT. El tiristor, por más que es un dispositivo muy viejo, uno de los primeros dispositivos utilizados en electrónica de potencia, sin embargo, actualmente se sigue utilizando para algunos tipos de conversión. Y los diodos, que son conmutadores pasivos. Esos son los dispositivos que vamos a ver. Y no solo vamos a ver la tecnología de los dispositivos, el funcionamiento, cómo hacer para que conmute de manera eficiente, sino también cómo ayudarlos para que dentro de su conmutación disipe la potencia de conmutación dentro de su envolvente o de su zona de conmutación o de potencia segura. Eso se llama área de conmutación segura. Hacer que el dispositivo, si no puede solo, tengo que ayudarlo a que esté dentro de su área de conmutación segura. Así que eso también vamos a ver. Eso va a ser la primera parte que vamos a ver dentro de lo que son los componentes. Luego vamos a ver convertidores. Convertidores, entonces, de lo que dije recién. Vamos a ver DC-AC, DC-AC. Cualquier combinación. Y por último, aplicaciones. En muchas universidades, aquí termina electrónica de potencia, o sea, Power Electronics. Y si buscan algunos libros, van a encontrar que termina en convertidores. Aplicaciones es otro tema dentro de electrónica de potencia, pero es como una especialidad. Pero en la currícula está pedido así que muchos libros de electrónica de potencia lo tienen, que son los libros que vamos a utilizar de referencia, están, así que vamos a utilizar esos libros. Pero las aplicaciones no son todas, sino que son cómo controlar motores de continua, cómo controlar motores de alterna y cómo hacer UPS. Y después hay otro que se llama circuitos de protección, que estaría dentro de dispositivos, así que lo vamos a incluir acá. Dentro de esta parte vamos a ver también circuitos de protección para los dispositivos. Así que estos serían los 3 grandes grupos de la materia que vamos a ir dando durante el año. De nuevo, si queremos decir sobre dispositivos en la zona de conmutación, esta sería la zona lineal, y nosotros vamos a utilizar solamente esta parte, y esta parte siendo corriente de colector y tensión colector emisor para un BJT. Entonces, nosotros vamos a utilizar solamente la zona de conmutación para las aplicaciones de electrónica de potencia, y no la zona lineal. Ahí tienen la zona de conmutación de un MOSFET, ahí tienen la zona de conmutación de un tiristor, en este caso de un GTO, y ahí tienen la zona de conmutación de un IGBT, de un tipo de transistor que vamos a ir viendo también. Dentro de los transistores, cuando terminemos de ver, al final le voy a hacer una tabla comparativa de los distintos transistores que vamos a ir viendo, en las cuales van a estar los MOSFET, los IGBT y los tiristores.
No van a encontrar los BJT porque los BJT para electrónica de potencia se están discontinuando. Es decir, prácticamente hay muy pocos fabricantes que los utilizan porque el driver es mucho más complejo, más costoso, y porque los transistores son, digamos, más lentos que los transistores, que las otras tecnologías. Y bueno, a medida que pasaron los años, después de los 80, prácticamente los PJT en electrónica de potencia han ido disminuyendo su aplicación. Así que solamente están quedando los Power MOSFET, los IGBT y los tiristores. ¿Por qué seguimos dándolo? Bueno, porque para aplicaciones de baja potencia, sí, todavía se siguen utilizando. Así que por esa razón vamos a seguir utilizando, vamos a seguir mostrando la tecnología de los transistores PJT, pero a medida que pasan los años va siendo menos utilizado. Si utilizamos, acá vemos que hay tensión versus corriente. Vamos a ver que también podemos incluir la frecuencia. Entonces, cuando incluimos frecuencia y hacemos un sistema de 3 ejes, tensión, corriente y frecuencia, vemos que los MOSFET se están utilizando hasta aproximadamente 1 MHz. Hasta los 100 kHz y un poquito menos se utilizan los IGBT, y muy abajo los tiristores. O sea, ahí pueden ver algún tipo de tecnología de tiristores, que es el tiristor que se apaga por compuerta, que se llama GTO, que conmuta hasta 1 kHz, o sea, es muy baja la frecuencia. Y después arriba, fíjense que las tensiones más altas pueden lograrse con dispositivos de baja velocidad. Así que vamos a tener ese problema de tener que trabajar con altas potencias y con transistores. Acá pueden ver en esta otra que los IGBT están llegando a 6.500 voltios. Esta está un poquito desactualizada y no. Los IGBT lo ponen en 2.000 voltios, pero los IGBT más modernos, digamos, están llegando a 6.500 voltios. De convertidores, entonces, que sería la parte 2, vamos a ver los distintos tipos de conversión. De alterna continua, depende de para dónde vaya el flujo, va a ser rectificador o inversor. Alterna en alterna, continua en continua y continua en alterna. Y dentro de aplicaciones, las 3 que mostré recién. ¿Qué software vamos a utilizar en la materia? Bueno, vamos a utilizar el ORCAD PSpice en su versión 17.2 o superior. Los archivos que le vamos a pasar de simulación están en esa versión, así que van a necesitar conseguir esa versión. El MATLAB van a necesitar utilizar, más que el entorno de MATLAB, el entorno de Simulink, el 2018, que es el que vamos a utilizar. Acá le muestro un ejemplo del PSpice. Ahí tiene, por ejemplo, distintos tipos de transistores. Vamos a ir viendo algunas simulaciones, vamos a correr las simulaciones, y el entorno que ustedes van a ver está acá, que lo pueden ver, digamos, en la pantalla. Van a ir viendo el entorno, que yo pongo corriente acá, perdón. Bueno, ahí pueden ver la corriente. Esta escala, acá pueden ver corriente-tiempo, bueno, ya vamos a ir viendo durante el año este simulador. Vamos a ir viendo aplicaciones de este simulador. El MATLAB, vamos a utilizar el paquete de Simulink. O sea, el MATLAB, el Simulink, ustedes anotan, quieren ver un modelo. ¿Por qué utilizamos el Simulink del MATLAB? Porque el Simulink es uno de los pocos, digamos, paquetes de simulación que tienen incluidos los modelos o la modelización para los motores o para las aplicaciones. Para todo lo relacionado con las aplicaciones, en el PSpice no están los modelos editados. Por ejemplo, acá tienen este modelo, el modelo de motor de corriente continua, ponen DC Machine, y ahí lo tienen al modelito. Si yo quiero ver el modelo internamente, voy a más,
Look Under Mask, y ahí tienen el modelo del motor. Fíjense que es un modelo un poco más, en donde tienen componentes del motor, y cuando entran un poquito más tienen modelos con integrales. Así que está bien hecho el modelo y está bien caracterizado el modelo de una máquina, por ejemplo, en este caso de corriente continua. Si quieren poner los valores de los parámetros, simplemente hacen doble clic y ahí tienen para poner los datos de los parámetros internamente. Así que ustedes pueden poner todos los datos del parámetro. Si quieren un motor de AC, ahí tienen todos los distintos modelos de motor. Y también lo pueden visualizar acá dentro del Simulink. Tienen todas estas posibilidades en el Simulink, así que vamos a ir viendo durante el año. Ahí tienen los distintos modelos que hay, de motores en este caso. Pero también tiene para control, tiene electrónica de potencia, tienen componentes semiconductores, ahí tienen los distintos tipos de semiconductores, sensores, fuentes, o sea, tienen todo lo que necesitamos para hacer la simulación. El único detalle y la diferencia que hay entre el Simulink, van a encontrar, y el PSPICE, es que el PSPICE hace más detalles sobre el dispositivo. Es decir, la simulación que vamos a ver involucra ya el número de partes del dispositivo. En cambio acá es un dispositivo ideal. Esa es la diferencia que vamos a encontrar, pero nos va a servir primero hacer la simulación por este lado, dependizándonos de los defectos de un dispositivo en particular, viéndolo como un dispositivo ideal, y después pasándonos ya a lidiar con el dispositivo que nosotros tengamos que poner, con todos sus problemas. Si ponemos un transistor con la resistencia de conducción típica, con el área segura de conmutación, con las velocidades de conmutación, si ponemos un diodo con los tiempos de retardo que tienen los dispositivos en conmutar, que se llama tiempo de recuperación inversa, todas las problemáticas relacionadas con los dispositivos lo vemos en la segunda etapa. Pero ya primero vimos, digamos, en el Simulink del MATLAB, a nivel global, cómo funciona el sistema. Lo vemos a nivel sistema. Bueno, las condiciones para regularizar la materia, para tener la regularidad, les va a comentar Javier el viernes, así que lo voy a dejar que él les explique bien cómo son las condiciones. Este año, hasta julio, es virtual, y de ahí en adelante no sabemos si va a ser presencial o va a continuar virtual o va a ser mixto. Así que vamos a saberlo, pero recién más cerca de julio, digamos. Por el momento, el primer parcial que vamos a tener más adelante, que yo le voy a mostrar, va a ser por este medio, por el medio de virtual, digamos. Así que lo voy a dejar que él lo diga. La aprobación de la materia puede ser no directa, o sea, ustedes rinden el final, o aprobación directa con promedio, digamos, con las dos parciales aprobados, el valor para aprobar, la nota mínima para aprobar cada parcial es 6, y después, una vez que aprobaron, si uno de los dos parciales no aprobaron, tienen posibilidad de rendir un recuperatorio de uno de los dos, ya sea del primero o del segundo, y después la nota final es la nota promedio de los dos parciales que tienen que ser aprobados. Vamos a ver el cronograma de la materia. Bueno, hoy estamos dando la introducción. Tenemos hasta fin de este cuatrimestre 16 clases, las cuales 2 clases, la semana 22 y 26,
justo un feriado cae el lunes, así que vamos a tener 2 clases. Así que aquí que tendríamos 3 clases, vamos a tener 2. Vamos a tener que repartir estas 6 en una menos, y acá tenemos una menos. Así que eso está tenido en cuenta en la organización de la materia. Entonces, primero vamos a ver la introducción, dispositivos, hasta la semana 5, que vamos a comenzar con rectificación, que sería la primera etapa de convertidores, y vamos a terminar fuentes conmutadas en julio. Y de ahí viene el primer parcial, que el primer parcial ya está agendada la fecha, es el día 2 del 8 a las 20 horas. Esa es la fecha del parcial, primero. El segundo parcial lo van a tener más al final, que sería la semana 46 o la clase 31, que sería la penúltima clase, tienen el segundo parcial, y la última clase tienen el recuperatorio. A nosotros nos obligan que los parciales y los recuperatorios tienen que estar dentro del periodo cursado, y el periodo cursado tenemos 32 semanas, así que la semana 32 es parcial recuperatorio, y acá están las fechas. Las fechas, y ustedes la van a encontrar agendadas tanto en el aula virtual como en la autogestión. Están ya agendadas y están, digamos, solicitadas como fecha ya a partir de ahora. Esas fechas hasta el momento no tendrían cambio. Solamente podrían cambiarse si los profesores de las otras materias no pueden. Bueno, podemos hacer algún cambio, pero en principio esa sería la fecha. Entonces el primer parcial lo van a tener la primera semana después que volvemos de las vacaciones de julio. Ese que es el 2 del 8, el primer lunes. Ahí tenemos el primer parcial, que va a incluir hasta lo que demos antes de terminar las vacaciones. Los trabajos prácticos, el cronograma les va a mostrar cómo va a ser el año Javier, así que no sabemos si vamos a tener posibilidad de ir a hacer algunas prácticas presenciales. Supongo yo más cerca del segundo cuatrimestre que del primero. Así que ese sería el tema. Bibliografía. ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? Bueno, la materia tiene el apunte. El apunte es todo lo que vamos a dar en clase, está escrito ahí. Tanto el apunte en PDF con los distintos capítulos, como las diapositivas. Las dos cosas lo van a encontrar. En bibliografía van a encontrar el apunte, y en cada una de las secciones de los capítulos van a encontrar las diapositivas y los materiales extras. Pero este apunte está hecho o basado en estos libros que están acá abajo. Es decir, el primer libro que hemos utilizado se llama Power Electronics, Conversion, Application and Design, que es la tercera edición del libro de Ned Mohan. Este es uno de los libros más utilizados en el mundo, así que utilizamos la bibliografía. Esta bibliografía la disponemos en la universidad, está el libro en formato, en la biblioteca lo pueden encontrar, así que si ustedes ahora no tienen acceso a la biblioteca, pero lo pueden encontrar, está ahí. El segundo libro que utilizamos, el primero, Power Electronics de Ned Mohan, tiene todos los capítulos, o sea, está todo ahí. Nada más que algunos capítulos no lo encontramos con la profundidad que nosotros necesitaríamos para dar la materia. Entonces, fuentes conmutadas vamos a utilizar de este libro, que es Fundamentals of Power Electronics de Ericsson. Este libro está ya en su tercera edición, que fue publicada en el 2020, el año pasado, así que ese es el libro que vamos a utilizar de referencia. Control de motores, o sea, aplicaciones, tampoco lo encontramos muy bien en el libro de Ned Mohan, así que vamos a utilizar la bibliografía de Leona, que es un libro alemán traducido al inglés. Así que ese es el libro que vamos a utilizar para control de motores, tanto de continua como de alterna. Y luego los temas prácticos y ejercicios los van a encontrar en Problemas de Electrónica de Potencia, un libro en español,
de Barrado Bautista y Lázaro Blanco. Bueno, ahí tienen las tapas de los libros. Este es Power Electronics de Ned Mohan. Este es Fundamentals of Power Electronics de Ericsson, en su tercera edición. En la facultad tenemos la segunda edición, no la tercera. No, porque es muy nuevo, este es 2020. Control of Electrical Drives, este en el libro de Leonard, para motores. Y problemas de electrónica de potencia, que sería de donde vamos a sacar los problemas para los parciales y donde vamos a ir viendo muchos ejercicios que lo vamos a ver analíticamente y en simulación. En las dos cosas, a medida que vayamos viendo la materia, vamos a ir viéndolo de los dos lados. Lo bueno que tiene este libro es que hay muchos ejercicios y están todos resueltos. Entonces y tienen un poco de teoría. Al principio de un problema está el desarrollo teórico y después la resolución del problema, y después hay muchos ejercicios que no están resueltos, pero es un libro de referencia para todo lo relacionado con problemas. Esa sería la bibliografía básica. Después tenemos otros libros, que hay muchos libros, yo puse algunos nomás acá, pero hay muchos más, van a encontrar en la biblioteca digital muchos más, pero uno de ellos es, digamos, una versión distinta del libro de Ned Mohan, que tiene todos los temas, que sería el Rashid, que es Power Electronics en su cuarta edición, es del año 2014. Para la simulación en SPICE hay un libro de ejemplo, hace mucho ejercicio de simulación para electrónica de potencia, que también está hecho por Rashid en su tercera edición. Después, para motores, hay un libro específico de DSP, que este libro es solo de consulta. No vamos a tomar nada relacionado con este libro, pero a aquel que le interese cómo se implementa en un DSP todos los temas relacionados con el control de la electrónica de potencia, bueno, ahí lo van a encontrar. Y una versión, porque el Leonard es un libro alemán, traducido al inglés, con su metodología muy bien hecha, pero tenemos una versión distinta que también habla del mismo tema, pero con otra matemática distinta, una manera de nomenclarlo distinto, que es el libro Modern Power Electronics and AC Drives, de Bimal Bose. Así que ese también es otro libro. Hay muchos más que a medida que vayamos dando en clase, por ejemplo, para dispositivos hay 2 libros, Device for Power Electronics, específicamente para electrónica de potencia. Todos los libros que vamos a utilizar son libros relacionados y vinculados con la materia, ¿no? Así que la universidad, si bien ahora ustedes no van a tener acceso, pero la universidad tiene acceso a las publicaciones de la IEEE. Ustedes, dentro del IP de la universidad, entrando con algunas computadoras que están habilitadas para entrar a la IEEE, pueden ver algunas publicaciones. Las publicaciones que se utilizan en la IEEE son Transactions, Conference y Standards. Las transactions son básicamente publicaciones que son de tesis de doctorado, así que tienen un nivel muy alto, mucho más alto que el que podemos alcanzar a ver en la cátedra, porque la cátedra en general son con matemática de carrera de grado. Aquí tienen matemática avanzada de tesis doctorales, así que. Pero las conferences sí son bastante accesibles, así que las conferences son 2, electrónica de potencia, PESC, Power Electronics Specialist Conference, y la otra es APEC, Applied Power Electronics Conference. Esas 2 son bastante accesibles y muestran el estado del arte de la electrónica de potencia. Así como tienen acceso a la IEEE para electrónica de potencia, tienen acceso para todas las otras materias de la universidad. Así que de la especialidad que ustedes quieran, pueden encontrar las conferencias, las transactions y las estándares. Las estándares son las normas, las normativas que utiliza, digamos, el mundo industrial.
Así que ahí pueden acceder a los distintos tipos de estándar las cuales la universidad tiene acceso. Este año, el primer cuatrimestre van a tener poco y nada, prácticamente, digamos, de diseño de plaqueta impresa para encontrarse con los problemas reales de electrónica. Como no vamos a disponer de eso, sí vamos a simular muchas cosas. Así que vamos a ver las simulaciones y segundo cuatrimestre esperemos que podamos tener por lo menos los trabajos prácticos y ir al aula. Así que dependerá mucho de cómo vaya el progreso digamos, de vacunación y todo ese tema. Bueno, a medida que vayamos avanzando, veremos si tenemos acceso al menos a los laboratorios. Así que nosotros, uno de los grandes problemas que vamos a encontrar en electrónica de potencia es cómo hacer el layout, o sea, cómo hacer la plaqueta impresa o hacer las conexiones para que no se vean los problemas. Voy a mostrar un ejemplo. Acá tengo un transistor, primero lo voy a mostrar por separado. Si yo tengo un dispositivo cualquiera, ahí mostré un transistor, pero un dispositivo cualquiera, si yo quiero saturar este transistor es un FET, un MOSFET de acumulación, un MOSFET, así que llevo una fuente de tensión para saturarlo, y con una llavecita, para saturarlo. Pero ¿qué pasa? Dependerá mucho de cómo conecte esta parte de potencia y cómo esto se distribuya en la masa del sistema. Y esta otra parte superior. Entonces, este cable y este cable, en general en electrónica de potencia, son placas, en la mayoría de los casos. Va a depender siempre de la cantidad de corriente que circule, pero es bastante el valor, digamos. Así que las conexiones en general son placas. Y deberían ser lo más cortas posibles. Y deberían estar lo más cerca de los terminales del transistor. Y si yo pongo otro transistor, ¿cómo conecte todos estos transistores? Si por acá está el flujo de energía, de la corriente, este tramo es el tramo más vital, y sobre todo en la conexión del driver. Entonces van a encontrar que si yo hago un circuito de este tipo y el cable por este lado tiene un circuito, un layout muy pobre, y su valor puede llegar a ser ese, por ejemplo, un microhenry, ahí figuraba 10 microhenry. 10 microhenry. La tensión que veo acá en este borne, de acá a acá, cuando haya una circulación de corriente, como esto se ve como un parásito y es una inductancia parásita, también puede ser una resistencia, pero el efecto inductivo es más serio, digamos. La inductancia parásita, supongamos que la resistencia es ideal, no hay resistencia. La tensión que vamos a ver acá es L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, la caída de tensión que voy a tener acá, que voy a tener ahí, me va a influir sobre este borne que yo estoy intentando saturar, porque yo voy a ver el transistor que ve de acá a acá. No le importa lo que yo estoy conectando acá, porque él no lo está viendo. Lo que ve el transistor es lo que pongo entre su surtidor y su compuerta. Entonces, esta caída de tensión que voy a tener acá, debido a que hay un gran, no es el valor de la corriente, sino la derivada. Puede ser 1 ampere o 10 amperes, pero si la derivada es alta, ahí es donde voy a tener el problema. Porque esta tensión que veo acá es L por la derivada. Entonces, acá van a encontrar un ejemplo de qué pasa con el transistor cuando yo tengo, bueno, acá estoy mirando en esos bornes, fíjense cómo se eleva la tensión ahí, cómo se genera esa derivada de tensión. Fíjense que llega hasta 6 voltios aproximadamente, dependiendo de los valores, obviamente, de inductancia y los valores de corriente, pero eso hace
Si yo acá tengo 6 voltios, y yo acá para saturar, supongan, necesita el transistor 10 voltios, y yo acá tengo un pico de 6 voltios, estos 10 se restan a los 6, y en realidad entre los bornes tengo 4. Y si tengo 4, si yo tengo la corriente drenador, tensión drenador surtidor, los valores de cómo se satura el transistor, 4 está muy cerca del umbral, VTH, V de umbral. Y la saturación de este transistor está más cerca de 10 voltios. Yo acá le estaba poniendo 10, pero como acá tengo un salto positivo de 4, se resta y tengo 6, estoy por acá. Y lo estoy poniendo en la zona lineal, cuando en realidad yo quería saturarlo. Así que el layout es muy importante, no por el valor de la corriente, sino la derivada. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, los dispositivos de electrónica potencia han encontrado la vuelta a esto. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, haciendo que el transistor, por ejemplo, este es el MOSFET que está dibujado ahí, lo voy a dibujar de otra manera. La conexión en realidad se hace por acá, de la compuerta. La compuerta con el surtidor de control. Y la conexión de potencia se hace por otro lado, que sería por acá. Entonces van a encontrar esta conexión y esta conexión para la potencia. Y esta conexión para el control. Lo mismo en un tiristor. Ahí tienen la potencia y acá tienen el control. Es decir, el surtidor está acá y también está acá. Entonces yo me estoy colgando del transistor haciendo un bypass de toda esta parte. Pero todo esto estamos hablando de los bornes, ahí terminan los bornes del dispositivo. No estamos hablando de una conexión de layout fuera, sino en el mismo layout de conexión del dispositivo. De esa manera evitamos no solo el layout que seguiría por acá, sino también el mismo dispositivo que al ser un cable largo desde la pastilla hasta el encapsulado, que también hay un tramo, entonces estoy minimizando los efectos de ese encapsulado, digamos. Y además minimizando los efectos del dispositivo cuando esté haciendo la conexión del layout. Todos los transistores de electrónica potencia tienen esta idea, digamos. Fíjense, acá tengo un tiristor, acá tengo la conexión de potencia, que sería este borne y este borne. Acá está unido los dos dispositivos porque es para una aplicación en particular. Y el control está por acá. Acá está el control. O sea, el cátodo y la compuerta del tiristor de control está separado del cátodo y el ánodo de potencia. Y esto sería para un transistor. Es lo mismo. Para un transistor, acá está la parte de potencia y acá está la parte de control. Y todos los dispositivos de electrónica de potencia van a ser así. Bueno, van a encontrar las páginas de internet, cuáles son las más importantes, pero en electrónica de potencia tienen Infineon, Fuji, IRF, Onsemi. Onsemi lo que antes era Motorola. Infineon lo que antes era Hewlett Packard. Powerex, S. Thompson, IX, Microsemi, Semicron. Semicron es una de las firmas más importantes de electrónica de potencia en lo que es dispositivo. Fairchild, Dynex y así. ABB hace aplicaciones, Mitsubishi hace dispositivos y bueno, NXP hace aplicaciones. Y ahí tienen las distintas marcas, hay muchas más, yo puse algunas, ¿no? Por ejemplo, Semicron, muchos dispositivos vamos a utilizar de Semicron. EUPEC sería dispositivos de lo que antes era, acá lo van a encontrar con, ¿a dónde? Ah, no estaba, bueno,
EUPEC es lo que antes era Hewlett Packard, pero para dispositivos. International Rectifier, Texas Instruments se dedica más bien a chips, lo mismo que Microchip. Estos dos, vamos a ver, hacen más diseño relacionado con chip para aplicaciones de electrónica de potencia. Infineon se dedica a aplicaciones y se dedica también a dispositivos de electrónica de potencia. S. Thompson, dispositivos. EPCOS es lo que antes era Siemens, pero se dedica más bien a lo que es materiales como capacitores y ferrites y ese tipo de aplicación. onsemi es Motorola. Mitsubishi hace dispositivos. Weichai hace dispositivos. Algunas de estas firmas hacen dispositivos. Hay tres aplicaciones importantes. Una sería la industrial, en donde hay estándar para los dispositivos de aplicación industrial, militar y espacial. Estos fabricantes hacen para estos tres aplicaciones, pero los encapsulados y las características ambientales no son las mismas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar de Weichai un transistor para aplicación industrial con un encapsulado de plástico y en algunas aplicaciones cerámico, pero en general son de plástico y con valores bajos, digamos, que sé yo, por decir $5. Y un transistor de potencia puede llegar a valer $30 o $100. Pero para aplicaciones militares, el mismo transistor puede valer $1000. Y para aplicación espacial, el mismo transistor puede valer $50.000. Ese sería, pero no es el precio donde está la diferencia. La diferencia está en la tecnología para el mismo dispositivo. Entonces nosotros, si vamos a utilizar un dispositivo para aplicación militar, podemos utilizar el mismo número de partes, pero en su versión industrial, ver funcionalmente todo lo que necesitamos, y cuando vamos a comprar, compramos el militar para ya ponerlo a la placa, pero toda la verificación funcional, no la ambiental, o sea, aplicaciones de distinta temperatura y vibración, no, eso no, porque el industrial no serviría para esas aplicaciones. El industrial puede servir, por ejemplo, para un dispositivo utilizado en un vehículo de tracción eléctrica, por ejemplo, un auto, o todas aplicaciones, digamos, que no tengan gran requerimiento. Puede tener mucho requerimiento de vibraciones, pero no tantos saltos de temperatura. El militar tiene muchos saltos de temperatura, que puede ir de los menos 40 hasta los más 120, más 100. Es decir, ese serían los saltos de temperatura que puede soportar, y las vibraciones mucho más altas. Entonces el encapsulado es el que utilizan y el material también de conexión es distinto. Así que va a depender mucho de los transistores, dispositivos que estemos utilizando, cuál sería la aplicación. Nosotros recién lo habíamos mostrado en una diapositiva de múltiples dimensiones, donde mostrábamos que la electrónica tiene en cuenta todos estos detalles: circuito, control, magnetismo, simulación. ¿Dónde aplica la electrónica de potencia? Bueno, ustedes van a ver que no solo aplica en sistemas de alimentación de energía, sino también en la mayoría de las aplicaciones de conversión, que requiera conversión de energía. Van a encontrar inversores. Este es un ejemplo de una tracción eléctrica, pero lo van a encontrar en muchas aplicaciones. Así que acá tienen un ejemplo de tracción eléctrica, en donde tienen el motor adosado directamente sobre la rueda, que sería un motor del tipo de alterna, de flujo axial, por ejemplo, para si un motor directamente conectado en la rueda, en donde tiene su propio convertidor, que sería un inversor, puesto al lado del motor, otro para la otra rueda, y así sucesivamente. Si tiene tracción en las 4 ruedas, puede ser un solo motor y un diferencial, que es lo más básico. La mayoría de los sistemas de tracción eléctrica actuales
tienen un solo motor eléctrico y un diferencial para poder hacer el giro de manera, digamos, de manera segura. Si voy a tener el diferencial dentro de la electrónica, bueno, la electrónica tiene que ser muy segura porque si va a fallar el sistema diferencial, puedo tener una falla muy severa, una falla severa en la tracción eléctrica, cuando estoy intentando girar. Así que en muchos de los sistemas de tracción eléctrica, el sistema diferencial es mecánico todavía. Para controlar los motores, vamos a utilizar distintos tipos de tecnología. O sea, el transistor, los componentes de electrónica de potencia son los mismos, pero el sistema de control no siempre es con un microcontrolador, porque el microcontrolador tiene sentencias y las sentencias pueden generar fallas. Entonces, muchas veces nosotros vamos a utilizar tecnología de FPGA o alguna de ese tipo de tecnología para hacer el controlador de los motores. No lo vamos a ver a ese nivel en la materia, pero sí vamos a ver ejemplos en los cuales ya se están utilizando ese tipo de controladores. Esto es un ejemplo de una tracción eléctrica en donde se ven la aplicación de los motores son eléctricos, y este es el circuito de electrónica de potencia de un sistema de tracción eléctrica, en donde se conecta por este lado, por acá, se alimenta, y bueno, hace todo el sistema de conversión de energía eléctrica, terminando en un inversor, y después yendo directamente a los motores que están acá. Los motores están puestos directamente sobre las ruedas. Así que este tipo de sistema de tracción eléctrica es bastante utilizado en la actualidad, y todos los componentes son de electrónica de potencia. Todos estos bloques que vamos a ver, lo vamos a ver en clase. Cuando queremos frenar sistema de tracción eléctrica, nos vamos a encontrar con almacenar energía que estamos tomando de los motores cuando están funcionando en modo reversible. Esa energía que extraemos de los motores cuando estamos frenando, la tenemos que volcar y almacenar en algún lugar. No podemos almacenarlo para allá arriba, no podemos llevarlo para allá arriba porque a lo largo de los cables se pierde toda la energía. Entonces tenemos que almacenarlo en un capacitor de potencia que tenga grande capacidad de almacenamiento en densidad de energía. Y, por ejemplo, una batería no tiene posibilidades de almacenar energía. Lo puedo, en la velocidad que estamos hablando, con la densidad que estamos hablando. Los únicos componentes que son capaces de almacenar tanta densidad de energía o energía en muy poco tiempo son los capacitores. Entonces, se han fabricado capacitores para el frenado de los motores. Esos capacitores requieren valores muy altos. Por eso estos capacitores se llaman ultracapacitor, y ya se están fabricando, ya se están utilizando en la actualidad. Se utilizan ultracapacitores hasta en las cosas más insólitas, por ejemplo, para alimentar un amplificador que está en los vehículos, en los autos. El amplificador de potencia, si es muy alta la potencia, bueno, tiene un capacitor de bus que es un ultracapacitor, porque por ahí se maneja la gran densidad de energía que se requiere para poder hacer, digamos, la demanda, satisfacer la demanda de los amplificadores, que no la podría hacer con todos los cables y con la batería, no sería posible. Los ultracapacitores tienen o se pueden lograr capacidades de las décadas y centenas de faradios para aplicaciones, por ejemplo, de tracción eléctrica. Ahí tienen un capacitor, perdón, acá, un ultracapacitor de 7 faradios. Pero, dependiendo de la necesidad, nosotros podemos utilizar capacitores de 50 faradios, de 40 faradios, con tensiones de bus de 24 voltios o 30 voltios. Tienen los capacitores, los ultracapacitores, son módulos de valores bastante, por ejemplo, este es un módulo de 450 faradios, 2,5 voltios, una celda. Hay que poner varias celdas en serie para lograr la tensión, por ejemplo, 10 para lograr los 25 voltios que se requieren en una aplicación cualquiera, digamos. Pero como yo tengo un bus en la mayoría de los sistemas de tracción eléctrica de valores altos,
Entonces necesitamos poner un convertidor en el medio. Este convertidor sería este bloque de electrónica de potencia que tiene que ser de flujo bidireccional. Entonces, en muchas aplicaciones vamos a ver sistemas de conversión bidireccionales con capacitores de bus y con capacitor, que sería el capacitor de bus, y con sistemas de electrónica de potencia para poder llevar esa energía y poder almacenar la energía en el otro lado cuando la tensión no es tan alta. Entonces, ese tipo de limitaciones lo vamos a encontrar, y para eso necesito estudiar primero cómo funcionan los sistemas de electrónica de potencia para las fuentes conmutadas y cómo hacerla con las conexiones para la tracción eléctrica. Para la tracción eléctrica actualmente está yendo no hacia el nivel de la batería, de que la batería es la fuente principal de energía, sino que la tendencia actual es que la fuente de energía va a ser como una celda de combustible. Y la batería va a estar, pero de backup, como lo está hoy en un vehículo de tracción, digamos, a combustible. Así que la batería está, pero es backup. Y la fuente de energía es una fuente que se llama celda de combustible o fuel cell, que es básicamente una celda de hidrógeno. Entra el hidrógeno por este lado, el oxígeno por este lado, y generamos con la celda de combustible el bus de alimentación, luego tenemos la electrónica de potencia y la carga. Esos serían los bloques, digamos, para los sistemas de tracción eléctrica. ¿Por qué es así? Porque no puedo cargar la batería se descarga. Si yo tengo todo un pack de baterías abajo del auto, y bueno, ¿y cuánto me puede durar eso? ¿Qué autonomía tendría? Y 100 kilómetros. Bien, ¿y qué hago después de los 100 kilómetros? Y me tengo que parar media hora a cargarlo, o una hora a cargarlo por ahí. Tendría que tener un sistema de carga, quedarme ahí sentado esperando media hora o una hora. Eso si la batería es muy nueva. Si la batería tiene su vida, ya está medio en los finales, es como una hora y media, que tengo que estar sentado ahí esperando que se cargue, para poder hacer otros 100 kilómetros. Digamos que no tiene sentido. Lo que se está utilizando en la actualidad, como experimentos, y se están utilizando en distintos países, los países líderes, digamos, no en Argentina, pero sí en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en los distintos lugares de Europa, incluso hay ya sistemas de carga de energía y sistemas de prueba, las pruebas se están haciendo. Todavía es muy caro, pero en un futuro por ese lado hoy por hoy parece que por ese lado sería. No sé si por ese lado va a terminar siendo, pero la celda de combustible es lo que hoy parece que tiene más sentido. El futuro todavía no lo sabemos, pero por esto va hoy. Esto implica un buen sistema de electrónica de potencia y bloques de conversión, que algunos de estos bloques los vamos a ir viendo. Acá muestra un ejemplo de un solo motor, una transmisión diferencial mecánica adosada sobre las ruedas, o sea, un solo motor. No un motor en cada rueda en donde tendría que hacer todo el sistema electrónico con sus posibilidades de falla que pueda haber en el sistema diferencial electrónico. Así que por ahí todavía la transmisión es mecánica con su diferencial, como es actualmente hoy en la tracción a combustible tradicional. Por acá tienen un convertidor que puede ser un bloque, así como lo ven. Esto es comercial, no lo tienen que diseñar ustedes, ya viene. Ustedes pueden hacerlo o comprarlo, así que van a tener todas esas opciones. Vamos a ir viendo las distintas opciones. Lo mismo los convertidores inversores para controlar motores. O sea, usted no solo tiene que saber las ideas básicas, cómo están hechos por dentro, sino también, si ustedes tienen que ir a comprar uno ya de estantería, pueden hacerlo y tenemos que saber cómo son las especificaciones. Bueno, acá tienen distintas placas de desarrollo. Los fabricantes venden placas de desarrollo para los DSP, tanto de Texas Instruments como Microchip, como Infineon. Todos estos fabricantes tienen placas de desarrollo en donde nosotros tenemos todas las opciones posibles. Y tienen los DSP, los distintos bloques de entrada y de salida, y el FPGA también embebido dentro de la misma placa. Entonces, nosotros vamos a tener distintas
fase, digamos, para hacer un diseño de electrónica de potencia, donde tenemos que ir, algunas partes las podemos saltear y otras no. Voy a mostrar algún ejemplo cómo haríamos. El desarrollo de un circuito a nivel diagrama en bloques lo podemos hacer en Simulink. Este sería una fuente clara. En Simulink, en donde el transistor es un transistor ideal, los componentes son todos ideales, y vemos funcionalmente todo el circuito, que acá el sistema de control está funcionando correctamente. Después vamos mejorando un poquito más, hacemos todas las corridas de simulación, vemos que todo funciona correctamente, las distintas cargas, el comportamiento es como el esperado. De ahí pasamos a el PSpice en los mismos bloques. Este bloque es un bloque en PSpice donde el controlador sigue siendo un bloque ideal, cosas ideales, y ya voy poniendo componentes reales. Puedo hacer esa mezcla en el PSpice. Voy avanzando hasta ya llegar después al ideal con los componentes. Eso si fuera analógico, y si es digital lo mismo. Serían la misma posibilidad, digamos. Pero esos serían los pasos lógicos antes de hacer, digamos, la plaqueta. Hago los resultados de simulación que coinciden, pero nada más que no van a ser tan coincidentes porque acá yo estoy lidiando con el componente, con los defectos de los componentes que estoy poniendo. En el chat de la historia, acá tengo mucho más posibilidades, o sea, tengo menos posibilidades de error porque yo ya hice todas las simulaciones previas. Y después voy a las mediciones y comparar, que sería, siempre que hago mediciones, tengo que hacer análisis para ver si lo que estoy midiendo tiene sentido, no me equivoqué. Es decir, tengo que ir viendo las fases para después llegar a la conclusión y hacer un informe final sobre el trabajo hecho. Esa sería la idea, más o menos, que uno utiliza para hacer un desarrollo. Pero siempre partiendo de una simulación previa que puede ir en bloques primero, un poco más detallado, y después ya voy a la placa. Con eso ahorro bastante tiempo, digamos, ahorro tiempo en lo que es en laboratorio. Las placas de desarrollo, por ejemplo, acá hay una placa de desarrollo de Microchip. Esto es una placa de desarrollo para controlar motores, que acá tiene el micro, y yo puedo, a través del bus externo, puedo hacer digamos, el desarrollo y el control de, o sea, todo lo que es el software. Puedo hacerlo y puedo ir viendo cómo funciona sin problema. Tanto Microchip como Infineon como Texas Instruments tienen placa de desarrollo para las distintas aplicaciones, para controlar motores. O hace el control para un motor chico y después me puedo ir a un motor grande con la misma tecnología, digamos, con los mismos criterios del sistema de control. No necesito hacerlo en sistema de mucha potencia. Los estándares, yo le había comentado que la IEEE es un estándar, pero también hay otros estándares, como el ANSI, el IEC, el ISO, el IPC, CE. Todos estos estándares son estándares que se utilizan en electrónica. Vamos a ir, algunos de esos estándares podemos ir viéndolo a medida que vayamos viendo el curso, digamos. Bueno, y ese sería todo. Lo del trabajo final y el paper lo van a ver con Javier, así que Javier le va a explicar un poquito cómo se hace el pedido del trabajo práctico final, que sería un desarrollo de paper, que es un requerimiento para lograr la regularización de la materia. Bueno, este sería todo. Es bastante corta la clase de hoy y es una clase introductoria, no hemos visto ningún desarrollo de nada, simplemente hemos hecho una introducción de qué se va a tratar la materia. Bueno, ¿preguntas? A ver, si alguien quiere levantar la mano o hacer preguntas. Sí, el mail está ahí en la diapositiva. Lo van a encontrar en la diapositiva.
Preferiría que hablen, ¿no? Porque por ahí no me doy cuenta yo que alguien está escribiendo, no tengo una... Profe. Sí, Sí. esperen que voy a detener la grabación. Sí. Sí, en la diapositiva usted nombró el MATLAB y el PSPICE, el ORCAD, como software. Pero también usted antes había nombrado el ADS y la AWR, ¿puede ser? ¿O... No, eso es para aplicar a 3. Perdón. No es para, no es para acá. Estamos. Perfecto, gracias. El ADS, el AWR y el MATLAB también lo voy a utilizar, pero en aplicar es otra técnica. Eso es lo que vamos a ver el jueves. Para electrónica de potencia tienen que instalar el MATLAB. Yo tengo instalado, pueden conseguir cualquier versión de MATLAB. Hay versiones mucho más altas que 2018 que yo estoy usando. Pero ¿qué pasa? Cada medida que va aumentando la versión, se va requiriendo más capacidad de potencia de la computadora, así que tampoco tiene sentido utilizar la última versión. Pero en ese lugar que yo les mostré pueden encontrar versiones de MATLAB de la última versión. Y el PSPICE, una versión más alta que la que estoy mostrando. Nada más que no es fácil instalarlo, PSPICE, tiene todo un tema, no es tan sencillo. Yo el 17.2 le puedo asegurar que anda muy bien, que es la versión 2016. Esa versión es instalable, no van a tener problema en ningún funciona con Windows 64 bits. Lo mismo el MATLAB y lo mismo el ADS. No sé, tiene que buscar versiones de 32 bits, aquel que tenga una computadora un poco más viejita. Y si tengo una versión más vieja del PSPICE, ¿es incompatible con Y en las- mucho, el problema es que al ser corridos en esa versión, ustedes probablemente no la puedan, cuando quieran correrlo no va a funcionar. El problema del PSPICE no está por ahí. El problema está en que usted, como ya sabemos todos, esas versiones que estamos utilizando son versiones que se bajan y cuyos modelos de dispositivo, digamos, si son versiones más anteriores, o el modelo no está, o no está corregido. A medida que van pasando las versiones, las mejoras que tienen justamente está en la modelización del dispositivo, que tiene errores en las versiones anteriores. Cuando ustedes le venden un software, les venden un servicio después del software, en donde le van dando las actualizaciones dentro de la misma versión. ¿Qué actualizaciones tienen? Básicamente, las mejoras sobre los modelos del dispositivo. Y la validación del modelo es la que estamos cuestionando siempre. Este modelo, de un transistor cualquiera, ¿es válido o no es válido? ¿Será representativo? Y bueno, la más certeza que tenemos es si la versión que estamos utilizando es la más nueva. Es por ahí que donde no tenemos que utilizar versiones muy viejas tanto de MATLAB como del PSPICE. Claro, gracias, profe. Está clarísimo. Bueno, pregunta, sí. ¿es LT Spice o ORCAD Spice? ORCAD PSPICE. ORCAD PSPICE. No LT Spice, ok. No. Fíjense, es esta versión. Cadence Release, la que usamos básicamente es la Capture Sys. Hay varias otras opciones acá que hay, pero la firma es Cadence, no es más ORCAD. O sea, okay, gracias. Lo mismo para el ADS. El ADS fue comprado, el AWR fue comprado por Cadence. Bien, gracias. Ya no es más ORCAD, es Cadence. Ok, me parece, gracias. O sea que el LT Spice es muchísimo menor en capacidad, digamos. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. El LT Spice es una versión gratuita
cuyos Ujú. modelos no están validados. Cuando Bien. vos simulás un modelo de un transistor, nadie te asegura que ese modelo representa algo. Bien, bien, ok. Digamos, para hacer una primera aproximación, si vos haces simulaciones con dispositivos ideales, podés utilizar el LTSpice, que sería el MATLAB, el Simulink de MATLAB en sus versiones ideales, digamos. Bien. Siempre tenemos que hacer las primeras simulaciones ideales, porque eliminamos todo lo que son los defectos del dispositivo en sí, que puede mostrarme diferencias en las simulaciones, y en realidad era debido al dispositivo y no debido al sistema. Está bien, ok. Gracias. Profe, una consulta. ¿Toma asistencia? Porque ya no tenemos que ir a otra clase. No, ya pueden ir. No se toma asistencia. Perfecto, gracias.